y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En el segundo domingo de Cuaresma, la liturgia siempre nos pone ante el episodio de la transfiguración del Señor. Después de las tentaciones que fue proclamado el domingo pasado, primer domingo de Cuaresma, ahora la liturgia nos presenta a Cristo transfigurado, lleno de luz y de resplandor de gloria divina. ¿Por qué sucedió este acontecimiento? ¿Qué significado tiene? Y también, ¿por qué la liturgia ahora, en el segundo domingo de Cuaresma, nos lo propone? En la primera lectura del libro del Génesis se nos presenta en este domingo la alianza que Dios, Yahvé, hizo con Abraham. Abraham, el patriarca, había recibido la llamada del Señor: sal de tu tierra, de tus parientes, de tu casa, de tu familia, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham lo hizo, fiándose totalmente de Dios, porque no sabía a dónde iba. No conocía con detalle lo que Dios le tenía preparado, pero Abraham se fiaba de Dios. Al llegar a la tierra que Dios había pensado, entonces se la mostró a Abraham. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y como sucede siempre, también en el caso de la Virgen María, cuando le fue anunciado que iba a ser la Madre de Dios, también Abraham le dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le respondió: tráeme una novilla, una cabra, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón, y ofrécelos en sacrificio. Cuando iba a ponerse el sol, es decir, a la hora en la que se ofrecían los sacrificios en el templo, a la caída de la tarde, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso cayó sobre él, porque algo grande estaba para suceder. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados de las víctimas que iban a ser ofrecidas en sacrificio. Esta fue la alianza de Dios con Abraham. Así, Dios le quiso dar una señal a Abraham de que esa era la tierra prometida, la tierra que había destinado para él y su descendencia. Su descendencia,
que todavía no tenía hijos y ya era mayor. Pero Abraham se fiaba de Dios. Ese sacrificio de esos animales descuartizados, ofrecidos al Señor, y ese fuego que atraviesa las víctimas ofrecidas en sacrificio, son un signo, un anticipo del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo se ofreció en la cruz, el fuego del Espíritu Santo atravesó todo el cuerpo, toda el alma, toda la vida, todo el corazón de Cristo. Y lleno de amor, Cristo se ofreció. Y allí Cristo se durmió en un sueño profundo, un sueño redentor, un sueño de vida. El Espíritu Santo es el que actuaba también en el sacrificio de Cristo en la cruz. Allí estaba el Espíritu Santo, moviendo, empujando, impulsando el amor de Cristo para ofrecerse en sacrificio. Y esto es lo que les anunció a los apóstoles. Mirad que vamos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a sufrir mucho. Va a ser azotado, abofeteado, escupido, escarnecido. Le darán muerte y al tercer día resucitará. Y los apóstoles, entre ellos Pedro, intentaban disuadirlo. Señor, que no te ocurra lejos de ti semejante cosa. Y Cristo le dijo a Pedro una de las palabras más duras que se oyen en el Evangelio por parte de Jesús. Apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahora Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva a lo alto de una montaña. ¿Por qué a estos tres discípulos? Pedro, Santiago y Juan. Porque estos tres discípulos son los mismos que acompañaron a Jesús en el huerto de los Olivos cuando nuestro Señor, puesto de rodillas, lleno de angustia y de temor, sudó gotas de sangre ante la muerte que le esperaba. Ellos, Pedro, Santiago y Juan, serán testigos del dolor y de la angustia de Cristo. Verán su rostro desfigurado, su rostro amado, hermoso, completamente roto y desfigurado por el dolor, por el temor y por la angustia. Y por eso Jesús ahora, antes de que suceda aquello, toma a Pedro, a Santiago y a Juan para que sean testigos del rostro lleno de luz y de amor y de gloria de Cristo. A ellos se les dio la gracia inmensa de conocer cómo es el rostro de Dios verdaderamente. También a nosotros se nos ha concedido ver el rostro de Dios. Lo vemos a través de los velos, de los sacramentos, de la Eucaristía. Lo vemos también a través de los signos que manifiestan su presencia. Y tal vez para nosotros nos parece el rostro de Cristo demasiado oculto, escondido. En ocasiones también parece que no está. Y sin embargo, su rostro amado está siempre presente en nuestra vida. Él quiere que tú y yo y todos reflejemos en nuestra vida la luz
de su amor. Que también nosotros seamos transfigurados por la gracia y por la santidad de Dios. Que nuestra vida sea un reflejo de esa luz divina a través de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, a través de nuestro sacrificio, de nuestra vida de cada día, de nuestras luchas, a través de nuestro arrepentimiento y conversión, a través de nuestra perseverancia y de nuestra fidelidad. La luz de Cristo se difunde en este mundo, se refleja por todas partes. Y qué importante es que los cristianos tomemos conciencia de que somos luz de Cristo para este mundo que en tantas ocasiones, a pesar de que hay mucha alegría y mucho jolgorio, vive en la oscuridad. Porque muchas veces la alegría y el jolgorio es una excusa para intentar esconder la amargura que se lleva en el corazón, la falta de esperanza, la falta de amor, de ilusión, esa falta de Dios en el corazón de tantas personas, que lo llena de oscuridad, de no saber por dónde tirar, de tener dudas, miedos, temores, porque Dios se ha escondido y se ha ocultado en el corazón de tantas personas y se agitan e intentan espantar ese miedo y ese temor con mucha diversión o con mucho trabajo o con mucho dinero o con muchos placeres o con mucha vanidad o con mucho orgullo. Todo apariencia, todo superficialidad, porque en el fondo no hay luz en esos corazones. ¿Qué misión tan grande y tan importante tenemos? Primero, dejar que la luz de Cristo nos ilumine a nosotros, para que así también nosotros, en nuestra pobreza y en nuestra humildad, podamos dar un poco de luz a nuestro alrededor. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Y es cierto, con Jesús se está muy bien, siempre. Pero dice el Evangelio que no sabía lo que decía. ¿Por qué Pedro no sabía lo que decía? Porque Pedro no había entendido que para estar con Jesús para siempre hay que pasar por la cruz, hay que acompañar a Cristo camino de la cruz, hay que seguirlo muy de cerca. Pedro, hay que seguirlo muy de cerca, y tú no lo entendiste y lo negaste 3 veces. Pero el amor misericordioso de Cristo te perdonó y tú, arrepentido, lloraste con amargura tu pecado y tu traición. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros descubramos la misericordia del Señor, la confesión, la misericordia, el amor de Cristo, que lo perdona, que nos da nueva vida, que nos da una nueva esperanza. Y así entonces para nosotros también se realizará el milagro de la transfiguración. Nuestra vida será transfigurada por el amor de Cristo, resplandeciente, reluciente, hermosa, llena de belleza, una vida como la de Cristo. Comenzaba el Evangelio diciendo: a los 8 días tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan. A los 8 días quiere decir el día de la resurrección, porque Jesús resucitó en el primer día de la semana. El 8º día es el 8º
día de la resurrección, el día en el que se abre para nosotros el cielo, el día en el que para nosotros se abre el amor, la esperanza. Por eso en este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos propone la transfiguración. Vamos a quitar de nuestra vida todo aquello, hasta los pequeños detalles que puedan oscurecer la luz de Cristo en nuestra vida.